La figura de Jesús de Nazaret es una de las más llamativas tanto en el ámbito religioso como en el histórico, y está rodeada de preguntas que siguen cautivando la mente. El día de hoy hablaremos de esos objetos con los que, según la tradición cristiana, estuvo en contacto durante las horas que precedieron y siguieron a su muerte, y que hoy son conocidas como las reliquias de la Pasión. Se cuenta que la mayoría de ellas fueron descubiertas por Helena, la madre del emperador romano Constantino el Grande, durante un viaje a Tierra Santa en el siglo IV, lo que le dio el estatus de santa de la iglesia y convirtió a las reliquias en objetos de gran veneración. Yo soy Jesús Saucedo, bienvenidos a Lunáticos del Tiempo. El día de hoy, las reliquias de la Pasión. El Santo Grial hasta el día de hoy sigue siendo uno de los objetos que más cautiva a creyentes y entusiastas de los misterios. Según la versión más aceptada, se trata de la copa que usó Jesús durante la última cena, y donde simbólicamente compartió su sangre con sus discípulos. Si bien en la Biblia se hace referencia al recipiente, no fue hasta el siglo XII cuando se comenzó a llamar así en la obra Perceval o el cuento del Grial, de Chrétien de Troyes. Debido a esto, para muchos, el Grial hoy es más que nada un mito. Aún así, han surgido distintas copas cuyos poseedores afirman que es la auténtica. Sin embargo, si tuviera que decantarme por una, y hasta el Vaticano parece hacerlo también, esa sería el Santo Cáliz de la Catedral de Santa María de Valencia. Esta se trata de una copa tallada en Calcedonia, y según algunos fue datado su origen en torno al siglo I, contemporánea al reinado de Herodes el Grande. De igual forma, la tradición indica que salió de Judea y llegó a Roma, donde se mantuvo hasta el siglo III, y finalmente llegó a la península ibérica, donde peregrinó por distintos puntos hasta que en el siglo XV, Alfonso el Magnánimo la trasladó a Valencia, donde se mantiene hasta el día de hoy. A pesar de que no se puede afirmar que es la real, el cáliz se ha convertido en objeto de veneración para los fieles, y hasta fue usada por el Papa Juan Pablo II y Benedicto XVI para hacer la Eucaristía en su visita a la ciudad. Quizás el momento más cruel de la pasión fue la flagelación a la que se sometió a Jesús. Según cuentan los evangelios, fue atado a una columna y azotado por orden de Poncio Pilato. Y aunque no lo dicen explícitamente, hoy se tiene consenso de que se utilizó un látigo especial conocido como flagrum, que hacía un daño particularmente severo a la víctima. Debido a esto, para muchos creyentes, la columna y los propios flagelos se convirtieron en objetos de veneración. Según cuenta la tradición cristiana, alrededor del siglo IV, Helena de Constantinopla hizo un viaje a Jerusalén para construir un templo en el Gólgota, el lugar donde murió Jesús, y en la ciudad se encontró con la columna original. En la capilla del Santo Sepulcro, el templo que se edificó, se conservaría un fragmento de esta, pero como veremos con el resto de las reliquias, aparentemente hay más de una. En la Catedral de San Jorge en Estambul, que antiguamente era Constantinopla, se encuentra una que, se cuenta, fue traída por la propia Helena, mientras que la Basílica de Santa Praxedes en Roma afirma tener otro fragmento de la columna. Pero como vemos, poco o nada se parece a las otras dos. Como sea, es complicado afirmar que alguna de ellas sea la auténtica. Y de los flagelos, pues no se tiene rastro de ellos. Luego de ser azotado, los romanos humillaron a Jesús colocándole una túnica púrpura, una vara como cetro y finalmente una corona de espinas que se ha convertido en uno de los símbolos centrales del cristianismo y un objeto de investigación. De hecho, hasta se ha cuestionado si realmente era una corona o más posiblemente una especie de casco. Sea como sea, se sabe de la existencia de una reliquia que presuntamente ha sido objeto de veneración desde el siglo V. Se trata de un anillo de ramas de junco entrelazadas que se conservan en un tubo de cristal cuya historia es bastante larga. Se sabe que estuvo en Jerusalén y luego fue trasladada a Constantinopla debido a las invasiones persas. De ahí pasó a manos particulares en Venecia hasta que en el siglo XIII fue trasladada a Francia, donde Luis IX construyó la iglesia de Saint-Chapelle especialmente para resguardarla. Desde ese momento no ha dejado tierras galas y sobrevivió a procesos históricos como la Revolución Francesa, las guerras mundiales y el incendio de Notre Dame, donde era su residencia final. Curiosamente, la corona no tiene espinas, y esto es debido a que fueron regaladas a distintas personas y templos a lo largo de la historia. Se ha calculado que son más de 700 las que hay en el mundo, principalmente en Italia, por lo que es obvio que la mayoría de ellas no son de la misma corona. Aún así, son objetos de gran veneración para millones de creyentes en todo el planeta. Aunque de inicio no quería hacerlo, Poncio Pilato cedió ante la presión del Sanedrín y ordenó la crucifixión de Jesús para evitar una rebelión en Judea. Y si había algo en lo que se especializaban los romanos, era en crucificar gente.
al punto que tenían varios modelos de cruces de ejecución para todos los gustos y colores. La mayoría de las denominaciones cristianas acuerdan que Jesús fue clavado a una crucimisa. Sin embargo, también es probable que se haya usado una crux comisa, muy popular entre los romanos. También es posible que fuera una crux árbol y, con menos posibilidades, una crux simple. Durante la excavación del Gólgota, Santa Elena se habría encontrado con 3 cruces, la de Jesús, la de Dimas y la de Gestas, pero identificar cuál era la de Cristo fue todo un problema. Sobre cómo lo averiguaron existen 2 versiones. La leyenda áurea apunta que un enfermo tocó las 3, con la de Gestas empeoró su condición. Al tocar la de Dimas volvió a su estado anterior, y se curó solo al tocar la de Jesús. La otra versión indica que sobre ella se encontraba el Titulus Crucis, el letrero que indicaba el cargo de ejecución, siendo el de Jesucristo, Jesús de Nazaret, rey de los judíos. Desde esa época se sabe que hubo fragmentos de la cruz que fueron regalados a distintas figuras. La mayoría eran astillas, pero eran tantas que hasta el teólogo Juan Calvino afirmó que con todas ellas podría construirse un barco. El fragmento más grande se ubica en el monasterio de Santo Toribio en Cantabria, donde fue llevado en el siglo V. Por su parte, un supuesto fragmento del Titulus Crucis se encuentra en la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, que se ubica en Roma, aunque este último se considera una falsificación, pues si bien tiene una inscripción bastante llamativa, se ha datado su origen alrededor del siglo X. Otra de las reliquias más importantes de la Pasión son los clavos con los que Jesús fue fijado a la cruz. Es curioso porque su numeración también es un tema de debate entre denominaciones cristianas y especialistas en el tema, pues aunque mayoritariamente se considera que fueron 3, algunos apuntan a que en realidad fueron 2, y otros que fueron 4. Santa Elena habría encontrado 4 clavos, supuestamente cuando una luz brilló sobre su lugar de entierro, y fueron llevados por ella de regreso a Roma, donde usó uno para un bocado para el caballo de su hijo, otro para un casco o tiara imperial, y el último para hacer un escudo que protegería el corazón del emperador. Posteriormente se edificaría en Roma la Basílica de Santa Cruz en Jerusalén, con materiales traídos de la propia Tierra Santa y que servirían de resguardo para los clavos y otras reliquias que trajo la emperatriz. Por otro lado, también se ha mencionado que se extrajo limaduras y fragmentos de los clavos para crear otras piezas que fueron dispersadas por toda la cristiandad, y que siguen siendo objeto de veneración y peregrinaje hasta el día de hoy. La cantidad de clavos es tal que se ha señalado que algunos eran los que se usaron para fijar el travesaño al madero de la cruz, para el Titulus Crucis, y otros tantos simplemente son falsos. Es bastante llamativo que uno de los pasajes más importantes del Vía Crucis no aparece en ninguno de los evangelios, y de hecho no se tiene certeza sobre cuál es su versión original. La más popular afirma que una joven de nombre Verónica se acercó a Jesús cuando cayó con su cruz en la Vía Dolorosa, y le limpió el rostro con un paño, en el que milagrosamente quedó impresa la cara del Mesías. Este paño, conocido como verdadera imagen o Santa Faz, viajó desde Oriente y hasta una versión afirma que curó al emperador Tiberio de una enfermedad. Se le ha dado a la chica el nombre de Verónica, pero hoy se sabe que ese nombre en realidad proviene de las palabras griegas vero, icon, que significa verdadera imagen, y sí, es el nombre que se le dio al paño. Las referencias directas de la Santa Faz provienen desde la Edad Media, a través de diversos relatos, y se convirtió en una de las reliquias más importantes de la cristiandad. Como pasa con otras, hay un enorme número de piezas que afirman ser la auténtica Santa Faz, pero en esta ocasión hay una justificación bastante conveniente para ello, y es que se cuenta que el original se dobló varias veces, imprimiendo en cada una de las capas de tela la imagen de Jesús. Eso sí, esto no explica por qué todas son tan diferentes. La crucifixión no era solamente un castigo físico. Los condenados eran desnudados antes de ser clavados para humillarlos, y en el caso de Jesús no fue la excepción. Aunque las representaciones lo muestran con los genitales cubiertos, es bastante probable que haya sido crucificado totalmente desnudo. Según el Evangelio de Juan, los soldados romanos se repartieron sus prendas, excepción de una túnica hecha de una sola pieza, presumiblemente tejida por la propia María, la cual se disputaron en un juego de azar. La Santa Túnica o túnica inconsútil es una pieza esencial en la iglesia, pues se considera la última prenda que vistió Jesús antes de morir. De hecho, la naturaleza sin costuras de la prenda es considerada un símbolo de la unión de la iglesia. En la actualidad hay 3 reliquias que aseguran ser la real. Una fue cortada y repartida en distintas ciudades de Europa Oriental. Otra se encuentra en la Basílica de Saint-Denis en Francia, pero la más llamativa y la que es considerada como la original es la de Treveris en Alemania.
esta no es como tal la túnica. De hecho, se le considera un relicario textil, es decir, una prenda hecha de varias capas de tela sobre la prenda original, que se colocaron a lo largo de los años con la intención de protegerla. Se presume que algunos estudios han datado su origen alrededor del siglo I. Si bien la Iglesia no ha tomado postura y no ha determinado que alguna sea la auténtica túnica, se admite la veneración de todas ellas, por representar un elemento importante del cristianismo. Estando en la cruz, Jesús dijo sentir sed, por lo que los soldados romanos le dieron a beber vinagre con una esponja. Luego de que falleció, el soldado Longinus perforó su costado con una lanza. Ambas piezas, debido a que estuvieron en contacto con la sangre de Jesús, se convirtieron en objeto de veneración por años. Sobre la esponja se cuenta que fue encontrada por Santa Elena en su viaje, y se resguardó en la Basílica del Santo Sepulcro. En el siglo VII fue hurtada durante una invasión persa, y aunque fue recuperada, se optó por moverla para evitar más peligros. Primero fue llevada a Constantinopla, y en el siglo XIII fue llevada a Francia, donde fue cortada en varias partes que se repartieron por diferentes iglesias de Europa, como la de Valencia, la de Santa Cruz en Jerusalén en Roma y la Basílica de San Juan de Letrán. De la lanza sagrada hay varias reliquias, la del Vaticano, que recorrió la cristiandad junto con la esponja y que actualmente se encuentra en la Basílica de San Pedro, otra se encuentra en Armenia, y la más conocida es la de Viena, sí, la de las imágenes y que fue capturada y resguardada por el Tercer Reich. De las dos reliquias, la lanza de Longinus se convirtió en una leyenda, atribuyéndole poderes bastante particulares y teniendo aparición en novelas, películas, series y hasta animes. Según indican los evangelios, cuando Jesús murió, su cuerpo fue envuelto en una sábana y sepultado en una tumba tallada en la roca, las cuales dejó atrás cuando resucitó. Alrededor del siglo XIV apareció por primera vez una pieza de lino de más de 4 metros de largo, que algunos consideran que es la auténtica sábana santa de Jesús. El sudario, que actualmente se encuentra en la capilla de la Santa Sábana de Turín, muestra la silueta de un hombre con marcados signos de tortura en todo su cuerpo, y las señales características de una crucifixión. Además, claramente se distingue su rostro. Durante décadas, la sábana ha sido objeto de estudios que han dividido la opinión pública, pues la datación de 1988 ubicó su origen alrededor del siglo XIV. Sin embargo, los que defienden su autenticidad indican que el proceso fue equivocado, y que la tela había sido contaminada al sobrevivir a un par de incendios. Por otro lado, en 2024 se le hizo otro estudio que dató su origen en el siglo I, lo que le dio respaldo a los defensores de su autenticidad. En el seno de la iglesia, el sudario de Turín sigue siendo resguardado con el mayor cuidado, y es considerado un objeto de veneración de gran importancia, por, según dicen sus creyentes, ser la más fiel representación de la imagen de Jesucristo. Hasta aquí el video del día de hoy. ¿Cuál de estas reliquias llamó más tu atención? Házmelo saber en la cajita de comentarios. Debido a que estamos en Semana Santa, haremos más videos relacionados al tema, así que te invito a seguirnos para que no te pierdas ninguno. Yo soy Jesús Saucedo y hasta el próximo video, lunáticos del tiempo.